Estamos de regreso, segunda parte de Plenamente, de esta edición en la que estamos hablando con la psicóloga clínica Teresa Oviedo acerca de todo esto que involucra a lo que es la formación principalmente de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes en materia de salud mental. Algo que lo tenemos, no sé si decirlo, bastante relegado, pero que se termina sintiendo después en la sociedad. Asimismo, Matías, hoy día los jóvenes presentan desafíos. Veníamos hablando un poco de la primera infancia y bueno, cómo llegan ellos a esta etapa tan compleja. Porque muchas veces los padres piensan que la etapa más difícil y de mayor cuidado y donde corren los abuelos, corren los tíos, son los primeros meses de vida. Reúne toda la familia y toda la familia está pendiente de los chicos. Pero realmente la etapa más compleja, más complicada y donde los padres piden auxilios, pero auxilios de verdad, es la etapa de la juventud, ¿verdad? Entonces, cuando llegan a la juventud, pasan por un momento que necesitan mucha comprensión, necesitan mucho diálogo, necesitan espacios de contención y necesitan que los padres sean esos adultos cercanos y sean realmente, encuentren el espacio seguro en la casa y no tengan que ellos refugiarse buscando contención con los amigos o con los tíos. ¿Y qué es lo que vemos generalmente en consultorio? Lo que vemos en consultorio es que justamente el espacio seguro está fuera de la casa. Y ahí es donde ya el joven está en un alto riesgo. ¿Por qué? Porque no existe ya un control de qué está haciendo ese chico, dónde está el niño, y muchas veces llegamos a situaciones extremas que el adolescente prefiere ir de la casa. Entonces, cuando hablamos de salud mental, es importante tener ese cuidado como papá desde pequeño, pero no perder el acompañamiento en la adolescencia, ¿verdad? Porque el adolescente también hoy día, el adolescente se encuentra también presionado por las redes sociales, presionado por las exigencias de la imagen, presionado por la validación emocional externa, el cuántos me gusta, presionados también por la perfección y un estándar. Lo que se vende en redes sociales es una imagen con un estándar muy elevado, que como la felicidad está siempre estar chill, siempre ser esto, y terminan los jóvenes teniendo códigos entre ellos y evitando a los padres, ¿verdad? Cortando esa comunicación con la familia. Entonces es clave trabajar lo que es la educación emocional, trabajar la educación. Cuando uno habla de educación emocional, ¿pero qué es? ¿Se debe enseñar? Sí, se debe enseñar. En los colegios se debe enseñar. Tienen que existir programas de educación emocional, pero donde nosotros no necesitemos recurrir a la religión. Porque hoy día hay programas que se implementan en los colegios, pero que es adoctrinamiento. O sea que nosotros no tenemos que desarrollar el pensamiento crítico en los chicos. El pensamiento en donde ellos puedan hacer elecciones y tomar decisiones acertadas en la vida, pero desde el razonamiento, desde el pensamiento, hacerles pensar sobre sus acciones, trabajar con ellos contenidos como empatía, trabajar con ellos el respeto, trabajar con ellos la responsabilidad, trabajar con ellos temas relacionados a la resiliencia, trabajar con ellos la prosocialidad. ¿Qué implica hacer algo sin esperar nada a cambio? La actitud prosocial, la conducta prosocial se desarrolla y es súper interesante para trabajar todo lo que es tema salud mental, las actividades extracurriculares con los jóvenes. No es suficiente lo académico. Cuando yo te hablaba al inicio de un chico como Fabricio Peralta, de otros chicos que vemos hoy en las noticias que van a ir a las mejores universidades del mundo, ¿qué marca la diferencia con otros chicos? Han hecho voluntariado, han dedicado su tiempo a estudiar idiomas. Si no tienen recursos, hay muchísimos programas para autoaprendizaje, usar el internet
para su desarrollo. Entonces, pero ¿cómo se va a lograr eso? Detrás de ese joven necesitamos adultos que estén haciendo el acompañamiento. Es diferente acompañar de controlar, porque los papás también se vuelven muy controladores y muy punitivos, ¿verdad? Y lo que el adolescente necesita por salud mental es acompañamiento, espacios de escucha, necesitan confianza, necesitan educación emocional, necesitan espacios en donde puedan hablar de lo que les sucede, porque nosotros venimos, vuelvo a tocar el tema de la dictadura, y esa dictadura nos marcó la vida y marcó la vida de los adultos. Entonces es como que cuando papá decide o mamá ya decidió, no importa lo que piensa el joven. Y sí es importante escuchar y evaluar. Siempre yo hago un ejercicio con los padres y les digo que hago la analogía de cómo estar en un segundo piso, en donde vos ves otros horizontes. El adulto puede ver mucho más allá que el joven, y muchas veces lo que hace el papá o la mamá es una confrontación con el adolescente en donde se hace lo que yo digo y no importa lo que vos pensás, porque vivís bajo mi mismo techo, o todavía no estás trabajando, o no tenés un título, o no estás desarrollando. O sea, independientemente, es importante escuchar al adolescente, y no necesariamente el adulto tiene que tomar la decisión ahí mismo. El adulto es importante también que se tome su tiempo para elaborar cuál es el camino que vamos a tomar. Si vamos a quitar el celular, ¿por qué vamos a quitar ese celular? ¿Y cuántos tiempos vamos a quitar ese celular? Porque ¿qué es lo que pasa? Haciendo uso de la autoridad, el papá quita el celular, pero arrebata el celular. Y al arrebatar el celular, yo estoy atropellando también un espacio personal de ese adolescente. Entonces, ¿desde dónde se trabaja la salud mental? La salud mental se trabaja desde la reflexión, la salud mental se trabaja desde el diálogo. Y eso se empieza desde pequeño se empieza a trabajar que los niños expresen sus emociones, manifiesten sus emociones. Se tienen que sentir escuchados. Es importante que ellos sepan que esos adultos son adultos, tomen la decisión que tomen, es de protección, es de cuidado. Entonces uno transita entre la niñez y la adolescencia, y la adolescencia transita hacia la adultez mediante un entorno seguro. Cuando hablamos de seguridad, no es solamente cuidarse en la esquina porque te pueden asaltar. Estamos hablando de seguridad emocional, que yo pueda hablar de cualquier tema con estos adultos, que son los adultos significativos y que están trabajando mañana, tarde y noche por el bienestar de la familia. Porque yo conozco gente, muy buenas personas, profesionales, o gente muy trabajadora que trabaja de sol a sol, que se sacrifica, sin embargo perdieron al hijo. Entonces uno pregunta, ¿qué pasó ahí? ¿Qué ocurrió? ¿Dónde fallamos? Te dicen los padres. ¿En qué momento le perdimos a mi hijo? Y de repente cuando uno hace un análisis, empezaron a perder hace 5 años al hijo. Entonces el proceso de acompañamiento terapéutico es un proceso complejo, es un proceso en donde se tiene que, hablamos mucho nosotros, psicoeducar, y psicoeducar a toda la familia. Y muchas veces en ese contexto ya le perdiste al niño y el niño se fue muy lejos. ¿Por qué? Porque tiene conductas disruptivas, porque roba a los propios padres, empezó con consumos o empezó con conductas violentas, con conductas impulsivas. Entonces, hablar de este proceso que veníamos hablando de desarrollo humano, de acompañamiento, de salud mental, es un proceso que nosotros tenemos que tomar en serio. Es un proceso complejo, es un proceso que tenemos que hablar desde los medios, hablar desde la escuela, hablar desde la casa, y tiene que ser un tema de salud pública, porque nosotros creemos que la depresión
en un joven es cuestión de estado de ánimo nomás. Está encerrado, se aísla, no quiere hablar con nadie, está agresivo, está oposicionista, se opone a todo. ¿Por qué? Porque ya está con un comportamiento oposicionista desafiante. Entonces, y no pasa, Matías, por la medicación. O sea que no pasa porque el primer profesional sea el psiquiatra. No pasa. O sea que es importante... primero, la primera puerta de entrada en la comunidad, en tu barrio, es la unidad de salud de la familia, es la USF. En la unidad de salud de la familia, con los profesionales pueden identificar las necesidades de salud mental de un joven para que no sea tan tarde, derivar a otros profesionales. La otra primera línea para la salud mental es el abordaje psicológico, ¿verdad? A nivel de psicólogos tenemos prácticamente 10.000 psicólogos a nivel país, pero tenemos dentro del sistema público en salud tenemos más o menos 300 psicólogos. Y psiquiatras tenemos entre 100 y 140 psiquiatras a nivel país, pero infantos juveniles son más o menos 12. O sea que a nivel de sistema de salud todos los profesionales están más concentrados entre la capital y el departamento central, casi en un 70%. Entonces, hablar de salud mental a nivel de red sanitaria, país, todavía es un desafío. En educación se habló la incorporación de 2.000 psicólogos en las escuelas. Creo que según las estadísticas tenemos más o menos 1.500 dentro del sistema, que ese es un gran avance. También en educación, que fue nuestra primera pregunta, la incorporación de psicólogos. Todavía en salud es un desafío la incorporación de psicólogos, porque más o menos psiquiatras y psicólogos dentro del sistema público en salud necesitamos 800 para tener más o menos una cobertura mínima, básica. O sea que la salud mental en nuestro país todavía es bastante costoso. Entonces, una familia que se enfrenta con situaciones de salud mental en uno de sus miembros, sea mamá, papá, hijo, el niño, el adolescente, en nuestro país representa un alto costo, porque un costo de consultorio en el departamento central está entre 200.000 guaraníes más o menos, y en capital estamos hablando de 300.000 guaraníes una consulta psicológica. Y hablar de sesiones, son sesiones semanales en algunos casos y en otros casos son sesiones quincenales. Entonces representa un alto costo para la familia y termina no sosteniendo el tratamiento, ¿verdad? Y si vas a ir dentro del sistema público, tenés turno de aquí a un mes, de aquí a 2 meses. Entonces es crítico. Por eso, Matías, celebro el programa, felicito la iniciativa, celebro también que se aborden temas como esto, porque así como hablamos de diabetes, así como hablamos de hipertensión, tenemos que hablar de temas de salud mental, pero especialmente con enfoque de prevención, porque podemos hablar también de patologías y abordajes clínicos de las patologías, pero no queremos llegar. O sea, lo ideal es no llegar a eso. Claro, lo ideal es no tener que hablar de cómo estamos abordando, tenemos que hablar de cómo estamos haciendo la prevención. Y la prevención se hace desde pediatría, desde escuelas y desde los primeros años, ¿verdad? Entonces, como país tenemos un desafío demasiado grande. Estamos avanzando, tenemos una Dirección Nacional de Salud Mental dentro del Ministerio de Salud que es nuevísimo, es de hace un par de años, una dirección nacional. Hoy día tenemos protocolos en los colegios, hoy día tenemos psicólogos en los colegios, pero todavía necesitamos abordar la prevención, todavía necesitamos una estructura sólida que contengan a los jóvenes como tienen los colegios de élite. Los colegios privados de élite en nuestro país tienen una estructura súper sólida. Tenés
los profesores de grado, tenés el orientador, tenés el profesor guía, tenés el psicopedagogo, tenés el psicólogo. O sea que detrás de un noveno grado, un séptimo grado, un sexto, un quinto o cualquier curso de la media, una mega estructura en los colegios de élite. Pero esa mega estructura hoy no tenemos dentro del sistema público. Entonces, yo soy psicóloga clínica, atiendo en consultorio y remito, por ejemplo, unas indicaciones, y esto me pasó, es una experiencia personal mía, de un caso que estoy teniendo, mando las orientaciones al colegio, el colegio me responde que no tiene la estructura para hacer ese acompañamiento. Y son acompañamientos básicos, mínimos. Necesitas que te informe, pasen las alertas si el ni chico falta en el colegio, mandas indicadores mínimos, que hagan seguimiento si el niño entrega los trabajos, porque todos esos son indicadores socioeducativos, socioemocionales del niño, del adolescente. Entonces el colegio te responde que no tiene la estructura. Sin embargo, ese colegio tiene profesor guía, tiene al menos un psicólogo en el colegio, estoy hablando de educación media, tiene los profesores celadores, tiene una estructura básica. O sea que pasa también por la educación, pasa mucho por la voluntad, pasa mucho también por instalar esto dentro del sistema, de que el tema salud mental es un tema de salud pública. Entonces, así como hay campañas, por ejemplo, de cantinas saludables, de cantinas escolares saludables, también tiene que haber campañas de prevención de adicciones. Si bien existe el plan Sumar, ¿verdad? Existen algunas políticas públicas así, todavía necesitamos nosotros, es como una vuelta de rosca o apretar algunas teclas que no estamos apretando. Y cada vez va a ser peor. La cantidad que tenemos hoy de adolescentes que están dejando el colegio, la deserción. ¿Por qué? Porque están en el microtráfico. Deserción, ¿por qué? Porque están vendiendo vapeadores. Deserción porque ese chico que consume marihuana no se levanta a la mañana para ir al colegio. Ese chico que está consumiendo marihuana no entrega las tareas. Ese chico que está consumiendo marihuana está robando en un Vigi, está robando en una estación de servicio, está amaneciendo fuera de la casa. Y está haciendo crecer una red que es mucho más está grande y es una problemática dentro de una red social mucho más grande que genera una problemática social. Y eso pasa saliendo nomás a la vuelta de la esquina. Pasa en el casco urbano de Asunción, pasa en cualquier ciudad del departamento central. O sea que en este momento, y vimos en las noticias también en estos días, en una ciudad del interior del país, 2.000 dosis de cocaína a 360 kilómetros de la capital en un operativo. Y fue noticia. Entonces, ¿y dónde va a parar esas 2.000 dosis de cocaína? En los colegios? Entonces, hoy día está realmente entrando ya en tierra adentro y va a ser una problemática social mucho más grande. Entonces, es súper importante hablar como problemática de salud pública el tema de cualquier tema de salud mental. Y este espacio nosotros lo tenemos para eso. Te agradecemos muchísimo el tiempo, ojalá no sea la última vez que te tengamos por acá, ya tenemos ciertos compromisos también que queremos hacer rodar, porque de esta conversación algo va a salir para alguna persona. Sí. Y eso es lo que queremos, sí, finalmente. Muchas gracias por su tiempo, licenciada. Muchísimas gracias. Y bueno, realmente, como me presentaba al inicio, todo esto es parte de una pasión y como decías, Matías, ojalá toque almas, toque vidas, toque familias y bueno, pueda realmente ser de ayuda para algunas personas que nos estén escuchando. Muchísimas gracias por el espacio. A vos por el tiempo. A vos. Muchas gracias. Este y todos los programas de Plenamente, usted, señor, señora, los puede encontrar en nuestro canal de YouTube. De nuestra parte ha sido todo y va a ser hasta la próxima.